Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Virgo. Muchísimas gracias también Virgo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Virgo, es una lectura bonus y por lo tanto vamos a pedir también a tus guías, vamos a pedir a Dios, al universo, que nos ayuden y que nos entreguen ese mensaje que tú estás necesitando para tu evolución o la respuesta que tú estás buscando, ¿vale? Muy bien, cariño. Y vamos a empezar con los arcángeles, con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Vamos a ver qué nos quieren decir para Virgo, lectura bonus. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Empezamos. Vamos a ver qué nos dicen, cariño. Mira la carta, ¿vale? Saludo celestial. El arcángel Azrael. Tus seres queridos que están en el cielo se encuentran bien. Deja de inquietarte y aprecia sus afectuosas bendiciones. Si de repente eres del grupo de personas, mi querido Virgo, que a lo mejor ha perdido un ser querido, que a lo mejor de repente extrañas o recuerdas quizás la energía de una madre, de un padre, de un hijo o una persona muy especial para ti. Tus arcángeles te están diciendo, tus guías, Dios te está diciendo, no te preocupes, que todo marcha bien. Ellos están bien. Ellos quieren que tú, al contrario, tengas que vivir, tengas que disfrutar, tengas que gozar y no estar sufriendo. Porque siento que a lo mejor de repente muchos de vosotros entran en un estado de depresión, en un estado de angustia también. Y es por el dolor de la pérdida de este familiar, de este amigo, o puede ser de un hijo o de una hija. Es muy curioso, Virgo, porque justo estaba pensando en ti para pedirte un favor, para que puedan hacer lo que es una cadena de oración por lo que está pasando en el mundo y por lo que va a venir en el mundo, ¿vale? Especialmente también, yo sé que todas las guerras nunca traen cosas buenas, ¿vale? En cualquier lugar del mundo, en cualquier. No tiene por qué estar simplemente vinculado a lo que es en Europa, aunque en Europa en estos momentos pues estamos pasándolo mal, por decirlo, no un poco mal, ¿vale? Pero en cualquier lugar del mundo, si existen guerras, haz una oración para que llegue lo que es la paz, ¿vale? La paz. Para cualquiera, ya sea del bando bueno, del bando malo, da igual, pero que llegue la paz. Queremos la paz, Virgo. Pide de corazón, por favor, que llegue la paz, porque esto simplemente es el principio de cosas mayores que se puedan venir, ¿vale? Muy bien, mi querido Virgo, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir para vosotros el tarot elemental, con mucha fe. No sé por qué tenía esa necesidad de decírtelo, cariño. Sé que no debería mezclar esto, pero tú eres una persona que tiene una energía muy especial y por eso te lo pido, ¿vale? Ya creo que anteriormente te he estado mencionando porque este es el plan divino que siempre decía yo que existe para vosotros. La conexión con Dios, con el universo, a través de Virgo. Mira este ángel. Y este ángel te está diciendo, haz esta oración, ¿vale? Haz esta oración por el mundo, haz esta oración también por los demás, por tu entorno, porque tu oración es clave, cariño, para que las cosas cambien, tanto lo que es en personas que tú no conoces, como también lo que es en personas que puedan estar en tu entorno, ¿vale? La carta de los enamorados. Tenemos también la carta de la sota de espadas y la carta del 5 de espadas. Veo, cariño, que a lo mejor de repente existe un grupo de ustedes que puede estar en contacto, que a lo mejor de repente vosotros se conocen de alguna parte, de algún lugar. Esta persona quizás de repente no te da esa estabilidad que tú estás buscando, esa tranquilidad que tú estás buscando. Pero sin embargo, cada vez que ustedes dos se encuentran, siento que ellos o ellas se ponen nerviosos. Sí, es esto. También lo que puedo percibir con estas tres cartas es que existe una persona que de repente vosotros solamente han tenido algo relacionado con la parte sexual, un encuentro esporádico, pero veo que esta persona aún te recuerda, aún te siente y tú también. Es como una conexión mutua aquí. Pero por otra parte también lo que yo puedo sentir con estas tres cartas es que a lo mejor de repente puede ser un amor prohibido, puede ser que tú tengas tu pareja, puede ser que esta persona también tenga su pareja o simplemente un amor prohibido, ¿vale?
prohibido dependiendo de a lo que tú llamas prohibido, porque a lo mejor de repente para otras personas no es prohibido. Entonces nos dicen, esta persona como que siempre piensa ese momento, ese instante en la cual vosotros dos estuvieron juntos, en la cual entre vosotros dos sucedió lo que es esta conexión. Puede ser que a lo mejor de repente vosotros tienen pareja, como ejemplo, puede ser que sean también del mismo sexo, puede ser que a lo mejor vosotros exista lo que es una diferencia de edad, puede ser, porque aquí yo veo una diferencia de edad. Mira, si tú te fijas, sea hombre o mujer, da igual. Esta persona o esta carta nos habla de una persona que es menor. Y aquí veo que es una persona mayor de 35 años o mayor de 30 años. Pero entre vosotros dos ha existido lo que es una conexión, un encuentro pasional. O simplemente una aventura o una relación. Y en estos momentos como que no te puedes sacar de su cabeza, ni tú tampoco puedes sacarle de tu cabeza, de tu recuerdo, de tus sentimientos, ¿vale? Una conexión que sucedió sin que vosotros dos se buscaran, simplemente pasó. Vamos a continuar. La carta del 9 de bastos, tenemos también la carta de la reina de oros y tenemos aquí la carta de la fuerza. Siento que a lo mejor de repente tu preocupación puede ser de que las cosas salgan a la luz, tu preocupación puede ser de repente que tu pareja o la relación que tú tienes actualmente como que descubra lo que ha pasado con la otra parte. Porque me sale aquí con la carta del sol, la carta de la fuerza, te preocupa esta situación. El otro punto también que te puedo decir, cariño, quizás para un grupo de ustedes me diga, Richard, esto es una lectura espejo. Yo sospecho que la persona de mi interés se ha liado o tiene una historia de repente con alguien que es menor o simplemente una persona que tú sospechas tenga la edad que tenga, ¿vale? Entonces me dices tú, yo sospecho, Richard, pero yo quiero que las cosas se aclaren. Yo he tratado de repente de insinuar, he tratado de encarar esta situación, pero no encuentro cómo ver el punto clave, el momento clave para que las cosas salgan a la luz. Tienes aquí la carta de la fuerza. Aunque esta persona es muy seguro o muy segura, de repente a lo que tú lo comentes, porque aquí yo veo mucha seguridad, hay claridad. Entonces, no se puede tapar lo que es el sol con un dedo, cariño. Por eso también te decía, puede ser que también existe una persona con la cual tú estás teniendo algún tipo de trato, de comunicación o de contacto, que quizás está liado con el trabajo o con tu día a día, o una persona que no está dentro de tu entorno laboral, que lo has conocido en cualquier lugar, ¿vale? Veo que esta persona quiere decirte algo. Veo que hay como un coqueteo, veo como que hay una persona que te mira, te observa, te quiere comentar algo, quiere expresar lo que siente, pero luego se echa para atrás. Tú sientes que a lo mejor tú te puedes fijar, Tú me dices, Richard, yo me doy cuenta en su mirada, yo me doy cuenta en su sonrisa, o ellos también se dan cuenta de lo que tú sientes, porque esto puede ser una lectura espejo que te digo, Richard, soy yo quien me gusta a una persona y pienso yo que no se da cuenta de mis sentimientos. Pero ya te digo, o si esto te está pasando a ti, que existe una persona que sientes que siente algo por ti y tú te das cuenta, o esto puede ser viceversa, que ellos se dan cuenta de los sentimientos que tú tienes por ellos, ¿vale? Es una lectura bonus, por eso trato de darte mucha información. Tenemos también la carta del 8 de oros y la carta de la reina de copas. Siento que también hay una persona que en estos momentos no quiere reconocer sus errores. No quiere reconocer de repente que te falló, que te mintió. Ya me están diciendo aquí desde un principio que tú estás buscando claridad, ¿vale? Pero hay una persona que no quiere reconocer sus errores. Tiene miedo. Eso sí, te puedo decir, tiene mucho miedo a perderte, tiene mucho miedo a sentirse acorralado o acorralada, es esto, y quizás de repente también piensa de que tú no le vas a dar una oportunidad o no vas a entender el porqué de sus motivos, quizás de sacar los pies del plato, ¿vale? También necesita claridad en su vida, también necesita salir de esto, tiene mucha presión, ¿vale? Con esto no lo quiero justificar, no. Pero esta persona tiene mucha presión a que a lo mejor tú no le des una oportunidad, a que a lo mejor de repente tú no quieras escuchar. Si me dices, Richard, esto ya ha pasado, esto que tú me cuentas ya ha pasado, yo lo pillé o simplemente al final las cosas salieron a la luz. En estos momentos no estamos juntos, en estos momentos esta persona puede ser que esté viviendo inclusive con la otra parte o que simplemente vosotros se separaron. Yo no sé nada de él, yo no sé nada de ella. Nada, ¿vale?
porque de repente lo tienes bloqueado, porque no quieres saber nada, te sientes muy mal, te sientes enojado, enojada. Yo veo que esta persona, a pesar de que entre vosotros dos no hay comunicación, no hay contacto, hay un choque de titanes aquí, mucha indiferencia, ¿vale? Siento que esta persona necesita una oportunidad, necesita claridad, porque tenemos aquí la carta del mago. La carta del mago, cariño, ¿vale? Yo te podría decir que también a lo mejor un grupo de vosotros quizás de repente recurre lo que es aparte del tarot, a un tarotista, a un vidente, una persona por la cual tú siempre estás preguntando ¿cómo está mi ex? ¿Cómo está esta persona? ¿Es feliz? ¿Piensa en mí? ¿No piensa en mí? ¿Vale? Porque tenemos aquí la carta del mago. Tú también estás buscando saber de ellos de una forma indirecta. Quizás por curiosidad, quizás de repente entraste en lo que es a ver un canal de tarot y simplemente la lectura que estaban sonando en ese momento coincidía lo que es con tu historia. Sale la carta del diablo. Esta persona aún te desea, esta persona aún te piensa. Desearía por favor que tú le des lo que es una oportunidad. Pero como te vuelvo a decir, también ellos son conscientes de que en estos momentos las energías entre vosotros dos como que es muy turbia, es muy tenso, ¿vale? Vamos a continuar, vamos a ver, voy a cambiar de mazo. Vamos a ver, cariño. Puede ser que a lo mejor de repente también me dices, Richard, siempre me cruzo con mi ex o siempre me cruzo con esta persona con la cual yo he tenido una historia. Se pone nervioso, se pone nerviosa o me cruzo con una persona con la cual siento que se pone nervioso o nerviosa. Vamos a preguntar para el grupo de vosotros que es su ex, qué es lo que está sintiendo, y para el grupo de vosotros que me dice, Richard, no somos nada, pero ¿por qué se pone nervioso o nerviosa? Vamos a ver, te voy a sacar lo que es signos. Mi querido Virgo, vamos a ver, es una lectura bonus, ¿vale? Vamos a ver qué nos quieren decir signos para vosotros. Me sale lo que es otro Virgo, me sale un Tauro, me sale lo que es otra vez Tauro, Escorpio, Aries, uno más, y Capricornio. Muy bien, muchos de vosotros están lidiando o la pareja o la persona de tu interés es un Tauro, ¿vale? Porque aquí yo veo que te miras con un Tauro, Virgo. Te miras con un Tauro. Puede ser que vosotros sean de la misma edad también, ¿vale? Lo que sí ¿cómo te puedo decir? Una diferencia de estatura. Uno de vosotros dos es más pequeño que la otra persona, pero es notorio, ¿vale? Porque a lo mejor me dice Richard, no, bueno, siempre en la pareja hay uno más alto, uno más bajo, ¿no? De repente por 1 centímetro, 2 centímetros, da igual. No, aquí hay una diferencia. Aquí se nota. Puede ser que a lo mejor de repente te lleve por medio metro, ¿vale? Quizás de repente tú mides, yo qué sé, 1,70 m y la persona de tu interés mide 1,86 m, 1,90 m. Se nota la diferencia de estatura entre vosotros dos. Muy bien, vamos a continuar. Es muy importante que siempre te dé mucha información porque de esta manera tú vas a encontrar tu respuesta, tu camino. Vamos a ver qué nos dicen ahora. El tarot Celtic. Quiero preguntar con la persona que se pone nervioso o nerviosa cada vez que te ve, si es de repente tu ex que aún te ama, te quiere, siente algo por ti, o hay daño o hay brujería, ¿vale? Que también puede ser. A lo mejor de repente esta persona se pone nervioso porque te ha hecho algo, cariño. Voy a sacar 2, vamos a elegir. Muy bien. Voy a cambiar. Listo. Voy a barajear. ¿Vale? Vamos a barajear. Vale. Este mazo va a ser de tu ex, ¿vale? Y este mazo va a ser esta persona con la cual de repente tú no tienes nada en común, pero se pone nervioso. Te lo voy a separar. Vamos a ver de tu ex. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pensando? Tenemos la carta del diablo. Te desea. Quiere también perdón. Mira. Quiere saber de ti. Sí, esta persona te desea, cariño. Sí, esta persona quiere volver otra vez contigo. Mira, porque tenemos aquí la carta del diablo, la carta del emperador y la carta del 4 de bastos que nos hablan de un hogar que quiere regresar. Puede ser Virgo, siento un Sagitario, ¿vale? Puede ser que vosotros han hecho un cambio en su vida, tengan más seguridad, se sienten de repente más atractivos, más atractivas o ellos te ven con otro brillo.
te ven con otros ojos ahora. Siento que esta persona ha empezado a tener curiosidad por ti, ha empezado de repente a preguntar por ti. No sé por qué siento que a lo mejor de repente muchos de vosotros no coinciden de repente de una manera física, pero si esta persona te observa a través de las redes sociales o tú has sido consciente de que esto pasa. Te pone un me gusta, de repente tú ves que esta persona ha visto tu historial, cualquier cosa, ¿vale? O ha hecho un comentario que qué bien te va, te deseo lo mejor, cualquier cosa que llame tu atención. ¿Por qué lo hace esto? Porque esta persona quiere otra vez estar lo que es en tu vida. Quiere estar en tu vida, cariño. Porque esta carta nos dice, aquí me sale lo que es el emperador, que puede ser también la emperatriz, el ser amado, quiere volver al hogar, quiere volver a la casa, quiere volver. Esta persona te desea locamente, esta persona te piensa. Muy bien, vamos a ver para esa persona que no es tu ex, que simplemente es alguien que no entiendes por qué te mira así, por qué se pone nervioso o nerviosa. Vamos a ver. Me sale la carta del 2 de copas, quiere hablar contigo, quiere de repente pedirte perdón, quiere de repente que tú te fijes en ellos o en ellas. Vamos a ver por qué. La carta del 6 de pentáculos, la carta de la reina de espadas. Quiere expresarte algo, cariño. Quiere decirte algo que a lo mejor de repente tú ya sospechas o simplemente algo que le está consumiendo por dentro. Vamos a ver, pero esta persona como que quiere hacer las paces contigo. Hay algo aquí, o quiere de repente llamar tu atención, ¿vale? Y tenemos aquí la carta del as de pentáculos. Yo lo que estoy sintiendo, que esta persona, yo no veo aquí daño, yo no veo maldad ni malicia con esta persona que te mira, no. Yo lo que estoy viendo que ellos o ellas tranquilamente sienten algo por ti, quieren conocerte más, sienten que a lo mejor si no te tienen cerca como que su mundo, su corazón es un vacío. Yo siento que esta persona te ha reconocido a ti como si tú fueras tu alma gemela o tu llama gemela, o vosotros tienen lo que es una conexión, que puede ser inclusive de relaciones kármicas. Es como si este grupo de personas dice, Richard, si yo no tengo a Virgo a mi lado, siento que mi mundo no vale nada. Siento que Virgo es muy especial para mí. Es lo que yo estoy sintiendo. Por eso que cada vez que se cruzan contigo, cada vez que te miran, se ponen nervioso, tú de repente ya lo presientes o simplemente alguna vez te ha llamado la atención la forma como te ha visto. Te ha llamado la atención, ¿vale? Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué nos dice en el tarot Elemental para vosotros con mucha fe. Vamos a ver. Luego te voy a sacar iniciales. Vamos a hacer también lo que es respuesta en el tarot egipcio. Es una lectura bonus. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. A ver, ¿qué nos dicen para vosotros? Tú ve tomando lo que es tuyo porque somos miles y de repente va a coincidir una parte, otra parte no. Me sale la carta de la estrella. Mi querido Virgo, yo siento que el amor quiere tocar tu puerta o yo siento que simplemente tienes la estrellita de la abundancia, de la felicidad. Esa estrellita que simplemente te da lo que tú quieres, lo que tú estás buscando. Tómalo de una forma general, tanto lo que es en los sentimientos, tanto lo que es de repente en el trabajo o con la comunicación con el resto. ¿Ves? Y la carta de los enamorados. Me sale unión, Virgo. Me sale dicha, celebración. Siento que para muchos de ustedes, si están solteros o solteras, vas a conocer a una persona muy especial, una persona que te va a impactar, una persona que inclusive vosotros van a llegar lo que es al matrimonio. No es una conexión cualquiera, me habla de encuentro de almas. Si tú te das cuenta en esta carta, hay dos palomas que se están reencontrando. A ver si se mira. Y la carta de la estrella nos hablan de tu suerte, nos hablan de la felicidad, nos hablan del amor. Y estos pilares nos hablan de que vosotros inclusive, esta unión lleva ¿a qué? A que ustedes se vayan a vivir juntos. El otro punto también que te puedo decir, siento un Libra, Virgo, si a lo mejor de repente tú estás solo, tú estás sola, o puede ser que me digas, Richard, no, dentro de tu casa, si estás compartiendo piso con alguien, que puede ser, o simplemente tú estás conviviendo con alguien que no tiene que ver nada de pareja, siento que como que algo ha cambiado entre ustedes dos. Siento como que de repente lo extrañas, lo añoras, ellos también, como que están muy autoprotectores vosotros dos.
De repente todo este tiempo no se daban cuenta, pero ustedes tranquilamente son almas gemelas que se han encontrado sin buscarse, sin buscarse. Lo que también estoy sintiendo aquí que muchos de vosotros, esto también puede estar vinculado a lo que es en el trabajo, lo que es también en los estudios, o en el trabajo, en los estudios, o en el proyecto. Porque aquí, si tú te das cuenta, son pilares. Entonces, está dentro de un ámbito, dentro de una historia en la cual de repente estás rodeado por murallas, que representa casa, que representa fábricas, que representa de repente un proyecto, un negocio o un trabajo. Dentro de esta historia está el gran amor de tu vida. Y creo que hay un grupo de ustedes que recién lo está descubriendo, que recién se está dando cuenta de estos sentimientos. Richard, siento que me mira. Por eso que las cartas desde un principio ya nos estaban diciendo, hay una persona que cada vez que vosotros dos se ven, se encuentran, se pone nervioso, se pone nerviosa. Entre vosotros de repente también hay una diferencia de estatura y ahora que voy relacionando que a lo mejor está dentro de un proyecto, de un negocio o de un trabajo, puede ser que a lo mejor esta persona tenga un cargo importante. Puede ser tu jefe, tu supervisor o una persona que lleva las riendas. Pero sin embargo, entre vosotros dos hay una conexión que recién están descubriendo, ¿vale? Vamos a continuar. ¿Ves? Esta persona tiene sentimientos por ti, esta persona está enamorado por ti. Siento que muchos de vosotros, cuando empieza a llegar lo que es el momento, cuando ustedes se reconozcan de que son especiales, de que son almas gemelas o simplemente el gran amor de tu vida, porque yo veo que muchos de ustedes se van a vivir juntos. Hay casa aquí, hay hogar, se van a vivir juntos. Cuando llegue ese momento, porque va a llegar Virgo, vosotros van a quedar embarazadas, ¿vale? O van a ser padres también, porque la carta de la emperatriz nos hablan también, ya que empieza todo este cambio de unión, de pareja, nos hablan de hijos, de hijos. Si tú me dices, Richard, esta historia que me estás contando es una historia que yo ya lo he vivido o lo estoy viviendo, muchos de vosotros de repente se van a llevar la sorpresa que van a quedar embarazadas o van a ser padres, ¿vale? Vamos a continuar, vamos a ver qué nos dice. La carta de la reina de bastos, tenemos también la carta del mago y tenemos aquí la carta del rey de espadas. Siento que también hay una persona que puede ser el pasado o puede ser una persona que, aparte de esta historia que te hablo que es muy especial, también tenía una conexión contigo. Pero tú reconoces el verdadero amor y quizás dejas a un lado a la otra parte. Esta persona que tú has dejado, ¿vale? O que tú simplemente no has aceptado como pareja, veo que esta persona no se ha resignado a perderte. No, ¿vale? Ya sea que a lo mejor tú estás empezando esta historia, ya sea que a lo mejor me dices, Richard, yo ya tengo a alguien en mi vida, pero existe una persona que siento que no se ha resignado. Esta persona, como no se ha resignado a perderte, veo que inclusive utiliza la magia. ¿Por qué te digo que utiliza la magia? ¿Vale? Yo creo que se ha obsesionado por ti, cariño. Hay una persona que tú has rechazado, que se ha obsesionado por ti o simplemente no le gusta perder. Y ahora me dirás, ¿por qué, Richard, me dices que puede ser magia, que puede ser daño? Esta es una persona con la cual de repente tú no quieres saber nada, ¿vale? Por eso que en las cartas me decían, las personas que sí tú tienes contacto, en la cual de repente sientes que te mira o algo, esta persona no desea ni un mal para ti. Al contrario, quiere estar contigo, ¿vale? Pero hay una persona con la cual no tienes contacto, con una persona que tú has rechazado, con una persona que a lo mejor de repente solamente has tenido una aventura lo que es en la parte sexual. Esta persona se ha obsesionado por ti. Tenemos aquí la carta del mago y tenemos aquí la carta del rey de espadas. Mira, aquí está la energía de la persona que no te ha olvidado, con la cual vosotros han tenido de repente solamente una aventura, lo que es en la parte sexual. Aquí tengo el mago y aquí tengo la carta del rey de espadas. Este rey de espadas está enfadado o está enfadada, ¿vale? Tiene de repente resentimientos y está al costado del mago. Entonces va a utilizar la magia, ¿para qué? Simplemente para fastidiarte la vida o para fastidiarte la relación que puedas estar teniendo. Puede ser, cariño, que a lo mejor por eso me dices tú, Richard, siento que cada vez que yo empiezo una historia, empiezo lo que es un amor, una relación, siento que esta persona pues como que no funciona, como que las cosas se acaban, se terminan y no puedo entender por qué ese cambio tan radical, por qué las cosas
cambian así de la noche a la mañana. Si todo marchaba bien, teníamos planes, porque yo veo planes y todo. ¿Sabes por qué? Porque hay una persona en tu vida a la cual tú de repente rechazaste y esta persona jamás se ha rendido. Esta persona es como el talón de Aquiles. Es una persona que no te va a dejar en paz hasta que tú simplemente hagas algo para apartarlo de tu vida, ¿vale? Es muy importante que tengas que hacer algo para que esta persona se vaya de tu costado, o simplemente, si a lo mejor estás teniendo contacto de una manera indirecta y tú sabes que esta persona siente algo por ti, corta desde raíz. Corta, ¿vale? Porque si tú no cortas, lo estás dando esperanza y esta persona quizás por eso se toma atribuciones de hacer cualquier cosa para que no te funcione con la persona que tú quieres estar realmente. Muy bien, vamos a continuar porque yo veo aquí que hay mucho resentimiento, ¿vale? Demasiado resentimiento. No está conforme, siente esta persona que tú lo has fallado, siente que tú lo has defraudado. Voy a darte lo que es iniciales. Vamos a ver. Voy a darte lo que es iniciales. Tómalo de una forma general. Iniciales de la persona de tu interés, iniciales de la persona que tú de repente sientes que te está haciendo un daño. Vamos a ver. La letra H, la letra P, la letra W o M también y la letra U. Muy bien. Siento una O de Osvaldo. No sé si a lo mejor suena algo contigo. La O de Osvaldo. La Z de Zabaleta también. Siento esa inicial, ¿vale? Siento que también de repente mi querido Virgo, a lo mejor me dice Richard, la Z de Zabaleta o la O de Osvaldo puede ser de repente la energía de la persona con la cual habíamos comentado al principio que no está en este plano terrenal, la cual tú recuerdas. Puede ser que la inicial de su nombre comience con la O o con la Z también. Esta persona siento que está en este momento, sí que te quiere decir, por favor, tienes que tener paz. Es lo que estoy sintiendo. Tú ve tomando lo que es tuyo, dice, por favor, tienes que tener paz. Ha llegado el momento de cambiar, ha llegado el momento de que abraces la felicidad. Date una oportunidad, me están diciendo, ¿vale? Si no coincide con las iniciales que te he dado, simplemente de repente tú has llegado hasta aquí para escuchar el resto del mensaje. Ha llegado de que encuentres paz, tranquilidad, amor, armonía, nos dicen. Muy bien, vamos a continuar. Me sale la carta de la rueda, me sale también la carta del Rey de Espadas. ¿Ves, cariño? Esta persona, siento que hay una persona que se ha obsesionado contigo. Siento que hay una persona que siempre está pendiente de lo que tú haces, te vigila. Si no tienes redes sociales, pues a través de los otros o está rondando tu casa. Si tienes redes sociales, te vigila en todas las redes sociales, en todas. Esta persona inclusive se ha encargado de hacer comentarios en tu contra. Puede ser que alguna vez, si me lo vas a confirmar en los mensajes, alguna vez de repente esta persona ha hecho un comentario en las redes sociales las cuales tú has quedado mal, ¿vale? De repente ha hablado algo íntimo tuyo, de repente ha puesto una foto tuya, de repente discutieron o te dijo que tú lo has quitado a su pareja. Yo lo que estoy sintiendo aquí, Virgo, que hay una persona que no te ha perdonado, ya sea que a lo mejor tú estás con el gran amor de su vida o simplemente de que tú has apostado por otra historia o por otra relación. No te ha perdonado, cariño, ¿vale? Y siento decir esto, y para esto tendrías que buscar una persona que te lo confirme, pero una persona real, ¿vale? Siento decir esto, pero inclusive no sé por qué siento esa corazonada de decirte, y a lo mejor lo estás pensando, ¿vale? Que me dice Richard, creo que la persona que yo perdí, el gran amor de mi vida, hubo de repente algún tipo de influencia o de trabajo para que él o ella partiera de este plano terrenal. Haz caso de tu intuición, recuerda que eres una persona bendecida, por eso que te he pedido que hagas una oración por el mundo, porque eres una persona con la cual este año hay un plan para ti o simplemente Dios y el universo te da lo que es el don, el poder de poder solucionar muchas cosas, de la oración o simplemente de descubrir verdades. Hay como un enlace contigo, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a hacer lo que es respuesta en el tarot egipcio. Luego te voy a sacar lo que es las características y lo que más nos quieran decir. Respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos. Tú vas a elegir uno de ellos y esa va a ser tu respuesta. Hazlo con fe, ¿vale? Hazlo con fe. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos. Te voy a dar 7 segundos. Si tú quieres, pon pausa. No pasa nada. Pon pausa y piensa muy bien.
el mazo que vas a elegir. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. La carta de la estrella es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta. La carta del colgado es un no. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta. La carta del diablo es un no, ¿vale? La carta del diablo nos hablan de mentiras, de engaños, de infidelidades, etcétera, etcétera. La carta del colgado nos dicen tómate un tiempo antes de tomar lo que es una decisión. Tienes que hacer caso también de tu intuición, ¿vale? Por eso que te doy información más o menos del significado de las cartas para que tú saques tus propias conclusiones. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver las características ahora de la persona de tu interés. Es una lectura bonus, tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver las características de la persona de tu interés. A ver, ¿qué nos quieren decir? Vamos a ver las características de la persona de tu interés. Muy bien, esta. Veo que muchos de vosotros tienen conflictos lo que es en el trabajo. Veo que muchos de vosotros de repente también, puede ser que me digas, Richard, me cuesta poder encontrar un trabajo, me cuesta empezar otra vez, o en el lugar donde estoy como que las cosas no marchan bien. Muchas discusiones, no reconocen el dinero que te corresponde. Con la carta del ermitaño, y tenemos aquí también la carta del 10 de oros, ahora te voy a dar más características, ¿vale? Pero tengo esa necesidad de entregarte lo que es la parte económica, me ha llegado. Veo que nos están diciendo, cariño, a lo mejor tendrías que reinventarte o buscar nuevas oportunidades o nuevas opciones. Cuando tú empieces a creer en ti, cuando tú te reinventes, cuando tú dejes una situación que te produce conflicto, pues simplemente te va a llegar lo que es la prosperidad. Vas a tener un nuevo ambiente de trabajo e inclusive el apoyo del resto, ¿vale? Muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento fuego, porque me sale la carta del 5 de bastos, y quizás de repente tu problema o la persona de tu interés está dentro de tu trabajo. Hay un grupo de ustedes que está lidiando con otro Virgo. Es una persona que puede ser mayor de 25 años. Creo que a lo mejor de repente entre vosotros dos hay como una diferencia horaria. Cuando tú estás despierto, la persona de tu interés está durmiendo. Puede ser, ¿vale? Tú ve tomando lo que es tuyo. Siento que también muchos de vosotros, la persona de tu interés, vive en un sitio rocoso, montañoso también. Puede ser que también la persona de tu interés se encargue algo relacionado con la construcción o el mantenimiento. Me sale la carta del 10 de oros. Hay un grupo de ustedes que está lidiando con personas de elemento tierra, especialmente un Tauro. Siento que esta persona es delgado, cabello corto, canoso, nariz perfilada, nariz algo delgada, ¿vale? Tiene las orejas pequeñas, tiene una sonrisa. Creo que esta persona cuando se ríe, también como que expresa con sus ojos, ¿vale? Se ríe con la boca y se ríe con los ojos. Es muy especial. Veo que esta persona también se viste de una manera sport elegante. Camisa, puede ser, o una chaqueta o un polo clásico. Y lleva tejanos, lleva jeans, ¿vale? Veo que también usa de repente algún tipo de zapato o bocacines, ¿vale? Que son sin cuerda, los bocacines que solamente lo metes el pie. O puede ser que lleve zapatillas también. No se ve muy bien, pero por ahí está, ¿vale? Veo que esta persona también de repente tú te has encontrado con alguien dentro de un centro comercial. Quizás de repente te has encontrado también lo que es en una guardería, una escuela, o la persona de tu interés puede ser que sea una profesora o un profesor o una persona que se encarga del cuidado de niños o niñas, ¿vale? Siento que con esta persona tú has tenido algún tipo de conexión de química o sientes de que de repente tienes como feeling, como que te comprendes, como que me dice Richard, cada vez que yo me encuentro con esta persona, como que las cosas vibran bien, como que hay algo entre nosotros dos que tenemos que hablar, que resolver. Mujeres con textura normal, mayores, ambos son mayores de 40 años, ambos, tú solamente toma lo que es tuyo, si no coincide la edad no pasa nada. Cabello negro, mujeres, cabello corto más o menos hasta el cuello o la nuca. Es una persona que también se ríe con los ojos y con la boca, ¿vale? Es muy expresivo o expresiva. Esta mujer que ha llegado a tu vida o este hombre que llega a tu vida viene con un regalo. Entonces nos están diciendo, si tú te has encontrado con esta persona es porque es como la señal o el principio de que a ti las cosas van a empezar a cambiar o que simplemente de repente puede ser que tú tengas una entrevista con una mujer si es en la parte laboral
y vosotros dos van a tener química y el trabajo va a ser tuyo. O que simplemente me dice, esta persona que tú has conocido también puede ser muy especial, lo que es en la parte de los sentimientos, cariño, ¿vale? Siento que ha habido como una conexión, como que me dice, Richard, ha sido muy extraño la conexión entre nosotros dos, ¿ves? ¿Ves lo que te digo? O se ha reactivado, porque me sale la carta de los amantes aquí. La carta de los amantes. Siento que esta persona, de repente vosotros, puede ser que tengan sus historias aparte, puede ser que tú estés soltero o soltera, pero ha sido conocerse y ha habido una conexión. Es como si lo conocieras de toda la vida o en estos momentos tú estás pensando en él o en ella y esto también está pasando con este grupo, ¿vale? Ellos o ellas también están pensando en ti. Ha habido una atracción, ha habido una conexión aquí, ha habido una conexión. La carta de la luna. El problema que pueden tener vosotros es que a lo mejor de repente existe otra persona, ya sea que de una forma formal o está conociendo a una persona o tú estás conociendo a una persona también o tienes a alguien formal. Por eso que de repente sientes que a lo mejor es un poco difícil el encuentro entre ustedes. La carta de la luna, muchos de vosotros están lidiando con alguien de elemento agua. Siento que a lo mejor de repente la persona de tu interés, la historia está vinculada también con los hijos. Quizás de repente sacó el pie del plato, embarazó a otra persona o si es ella quedó embarazada de otro hombre. Entonces nos dicen, ha llegado el momento de que tome una decisión esta persona o de que tú tomes una decisión para que las cosas se pongan en orden. Muchos de vosotros hay una conexión con un Cáncer y con un Libra también. Hay un grupo de ustedes que está teniendo problemas, lo que es en la parte legal, en la parte judicial, con la familia, con la persona de tu interés, de repente por bienes, de repente por manutención o por los hijos también. Sale la carta del mundo. Ellos pueden ser de cabello negro, algunos son de rasgos latinos, algunos son de repente de rasgos caucásicos, puede ser que venga también lo que es de Occidente, de aquí de Europa, o algunos también del Oriente, ¿vale? Hay dos grupos. Por una parte, algunos de ellos o de ellas tienen los ojos rasgados, los ojos chinitos, que puede ser de Japón, de China, de Filipinas, de algún sitio de esto, ¿vale? Algunos tienen la piel blanca y algunos la piel trigueña, ¿vale? Pero son personas que le encanta la meditación, la relajación. Ese es un punto. El otro punto, mujeres o hombres que pueden ser de piel blanca, son de cabello negro, ¿vale? Quizás de repente tiene un poco de castaño, pero no son rubios. No, cabello negro, me dice. Veo que esta persona, cada vez que se encuentra contigo, se pone muy nervioso o muy nerviosa. Quizás de repente está saliendo de una ruptura o quizás de repente ha tenido una pérdida o vosotros tuvieron una pérdida y conociste a esta persona, la cual te impactó. ¿Te impactó o simplemente entró lo que es el sentimiento entre vosotros dos? La carta del mundo también. Nos están diciendo, muchos de vosotros de repente están conociendo a una persona a través de las redes sociales o la persona de tu interés trabaja o teletrabaja desde casa. Puede ser que a lo mejor de repente el trabajo también está ligado con las páginas web, con las redes. Puede ser que sea una persona que se encargue algo relacionado con el sistema. Un ingeniero de sistema, puede ser una persona que también conecte lo que es las líneas telefónicas, el internet, tendido de línea, puede ser un electricista, puede ser también un operador o una persona que hace ventas desde casa también a través del teléfono. Todo está vinculado a través de las redes sociales, a través del internet, a través del teléfono, ¿vale? Computadoras y sistemas. Tuve tomando lo que más o menos coincide contigo. Siento que también de repente la persona de tu interés puede ser que sea una persona que se encargue de hacer mantenimiento de casa en casa o simplemente puede ser que sea una persona que también trabaje a puerta fría. ¿Cómo es a puerta fría? Van, toca tu puerta y te dicen te ofrezco este producto. Puede ser, ¿vale? Son delgados o delgadas o con textura normal, cabello ondeado, castaño o rubio, tienen la piel bronceada. Algunos de ellos tranquilamente vive cerca del mar, de la costa o en un lugar donde hace mucha calor. Siento que esta persona siempre para con una sonrisa, por eso puede ser que viva en un sitio como una isla, Canarias, Las Palmas, yo qué sé, una isla, tómalo una isla de cualquier, yo te hablo de aquí de Europa porque estoy en Europa, ¿vale? Pero vive en una isla y como en ese sitio pues hay playa, hace calor, siempre está de buen humor, siempre está alegre. Es normal, el clima te pone así de buen humor, ¿vale? Muy bien, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura. Bendiciones de corazón
y ya me contarás, ¿vale? Ya me contarás si te ha gustado. Este es un formato que voy a hacer para las lecturas bonus, siempre para que exista lo que es una diferencia. Bendiciones, Virgo. No te olvides de la oración, por favor. Te quiero mucho, tú eres especial, tú vales oro, recuérdalo, y el plan que Dios y el universo tiene para ti ya se está acercando cada vez más y más, ¿vale? Ya sea para que ayudes al resto, ya sea para que ayudes a tu familia o simplemente para que saques adelante a una persona que puede ser de repente de tu entorno. Hasta la vista, Virgo, siente un acuario.